con la manita. Ya desatado. Ok. Bueno, hay una cosa. Hoy voy a tratar de introducir cuál es la mejor traducción de la Escritura y voy a explicar por qué. Toda persona me traen Biblias, ¿ok? Vamos acá. Ellos me traen cualquier tipo de Biblia que encuentran y me dicen, ¿es esta la correcta? Tal vez esta la correcta. Esta la concebí debajo del puente, ¿es la correcta? Todo el mundo me pregunta, ¿cuál de todas ellas es la que yo debo leer? ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué es la mejor? ¿Dónde está que es la mejor? Entonces lo que queremos explicar hoy es para que entiendan de dónde viene el texto y por qué decimos que esta es la mejor de todas. La recomendación personal nuestra es la Biblia textual. ¿Okay? Biblia textual. Pero también hay otras Biblias que son prácticamente también muy buenas, porque la textual lamentablemente es difícil de conseguir y está muy cara aquí en Venezuela. Pero hay otros lugares que nos ven, por ejemplo en México y Estados Unidos, para ustedes es sumamente barato. ¿Okay? Pueden conseguirlo por $20. Sí. Entonces vamos a ver cuál es la mejor traducción de la Escritura y por qué. ¿Okay? Hay muchas versiones. Cuando uno va, por ejemplo, a la librería cristiana o a la librería que ustedes tengan en su lugar, ustedes van a dar cuenta que hay todo tipo de versiones, para hombres, para mujeres, para pastores, para no pastores. Lo más importante es cuál es la versión que dice esa Biblia. Hay Biblias que lamentablemente no son correctas, que tienen tantos errores y usted se va a meter en tantos problemas que no vale la pena ni siquiera gastar dinero en ellas. Entonces no agarre cualquier Biblia que vea. Vamos a tratar de que usted pueda llegar a cualquier lugar y decir, esta es la que yo voy a buscar, no esta no sirve, esta no es tan buena. Obviamente, si usted ya tiene 14 versiones en su casa, pare de comprar y ver cuál de ellas es la mejor. Porque hay gente que también colecciona Biblias, pero el problema no es que coleccione una Biblia, es que lee el texto. ¿Okay? Porque hay mucha gente que tengo miles de Biblias y son todas bonitas y se ve que nunca la ha abierto en su vida, están nuevas, podía venderlas. Entonces, lea el texto, es lo más importante. Vamos a la siguiente. Lo primero que tenemos que saber es cómo fue escrito esta Biblia que nosotros tenemos. Recuerden que las Biblias fueron escritas en una época en que no existía imprenta. La imprenta se inventó a finales de 1500 y se hizo popular en 1800 y 1900. O sea que no existía en el tiempo de Yeshua, no existía en imprenta. ¿Ok? Las cosas se hacían a mano. Por eso llamamos manuscritos. Manuscritos es un documento hecho a mano. ¿Ok? Ellos estaban formados de dos tipos de papel. El primero, pergamino, y el segundo, papiro. El pergamino viene de una palabra de una ciudad llamada Pérgamo, de donde originalmente se preparaban las pieles para escribir. ¿Qué hacían con una piel de un animal? Le sacaban todo el pelaje, le sacaban lo que llaman la dermis, la epidermis, toda esa parte, al final quedaba algo muy suavecito y seco. Y ese papel duraba mucho tiempo. Realmente no era un papel, era el cuero del animal. Pero se podía escribir perfectamente y si lo guardabais bien guardado, él era el original. Las Torás todas estaban hechas de pieles de carnero. Todas estaban hechas de pieles de carnero. Era un material hecho a partir de la piel de res o de otros animales, fabricado para poder escribir sobre él con un proceso de eliminación del epidermis, el cual se consigue en las hojas con las cuales se elabora un libro o los rollos. Todo venía en rollos, nadie venía en libros. Que, como ustedes la vieron, la Torá cuando la abrimos, eso eran los libros que existían. El papiro, mucha gente, no, el papiro maravilloso, y así, de los árboles, no, es de una planta acuática. Es una planta que es muy común en el Nilo. La sacaban, la apretaban, la convertían, le ponían, ¿cómo se llama? Eran prensadas con piedra y se componía lo que hoy conocemos como papiro. El papiro tiene un pequeño problema, se deshace con los años. ¿Okay? Entonces lo que queda del papiro se compone. Ahora vamos a la forma de compilar. Ya sabemos dos tipos, ¿verdad? Se hacían en pieles o en papiros. ¿Existían las hojas bond, tamaño carta? No.
¿Existían los brasileños que nos enviaban a Venezuela los tamaños cartas y venían ya en resmas? No. Solo tenían papiros y pergaminos, nada más. Pero lo hacían en forma. Entonces ya saben que un manuscrito es cualquier cosa escrita. Todo lo que tenemos hasta el año de la imprenta, 1580, 1590, es manuscrito. Fue escrito a mano. Es un documento con información escrita sobre un soporte flexible y manejable como bolígrafo, pluma o lápiz. ¿Ok? Ellos utilizaban cualquiera de los tres y se llama manuscrito porque era hecho a mano. El rollo era una larga lámina de papiro o de pergamino enrollada sobre sí misma, como la Torá. Lo que llamamos Biblia, que en griego significa conjunto de hojas de forma de libro, es lo que conocemos como un montón de hojas pegadas de alguna manera, forman un libro. ¿Okay? Y esto se llama Biblia. Que sea que cualquier libro sería una Biblia. Solo que le damos la palabra Biblia a un libro específico de la historia de Israel y los mandamientos de Israel. Y los códices, que es lo que realmente vamos a ver, eran cuadernos plegados, cosidos o encadernados, y puede escribirse en ambos lados. El papiro y el pergamino, generalmente los rollos se han escrito en un solo lado. No es que se escribía y después le damos vuelta al otro y lo veíamos para atrás. Solo se escribía. ¿Se acuerdan cuando lo levantamos? Aparecía de este lado, pero del otro lado no es nada escrito. Entonces, un códice es un verdadero libro, como lo conocemos hoy por hoy, y estaba formado por hojas que se leía de un lado y se escribía también del otro lado. O sea que se podía leer y escribir de ambos lados. Esos códices que se escribían en ambos lados, que comenzaron a llamarse páginas, se usa para libros escritos a mano, manuscritos previos a la... O sea, usted no puede decir que un códice, esto no es un códice. Este libro fue escrito en prensa. Los códices son libros escritos antes de la imprenta, o sea, eran libros escritos a mano. Y después se cosían o se arreglaban para que pudieran formar libros. Ok, entonces vamos a los ejemplos. El rollo es papiro o pergamino enrollado en un solo lado, que se escribe de un solo lado. La Torá es un rollo. El códice es como, por ejemplo, este códice es el Vaticano, fue escrito por varios, y generalmente eran tan grandes las páginas que podía escribir, generalmente se usaban 2 o 3 columnas. El manuscrito es un documento escrito. No, yo traje el manuscrito de mi partida de nacimiento. A menos que usted haya ido antes de 1960, que antes se hacían a mano, la suya seguramente es escrita a máquina. Ese ya no es manuscrito. Pero las que usted tenga originales, escritas a mano de su papá y su mamá, esos son manuscritos. Y la Biblia es un grupo de libros, o como un compendio de libros. Vamos a seguir. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La mayor parte de la gente tiene esta historia de que cuando estaba Moisés bajó y consiguió su resma y comenzó a escribir en una resma. Hay gente que todavía cree, increíble, que Moisés escribió todo el Antiguo Testamento, que es decir, los primeros 5 libros, que son como casi 200 páginas, 300 páginas en algunos casos, en piedra. ¿Se imaginan que alguien llevara el Pentateuco en piedra? Una carrilla completa. Aquí llevamos el Pentateuco. ¿Quién va a leer el capítulo tal? Le dan 4 o 5 piedras. Todo ello fue escrito en pergamino. Pero el pergamino se estropeaba, y entonces con los años tenían que volver a redactar y anotar otra vez a mano todo lo que estaba escrito. Nos ha llegado lo que Moisés escribió, no como el original, no existe el original de Moisés. Lo que tenemos es copia de lo que dijo. Afortunadamente los copistas o originales judíos lo hacían con una paz y una tranquilidad
es peluda. Ellos se basaban en grupos y escribían solo y estaban, nunca andaban. Si se volvía a equivocar en una página, lo volvían a empezar. Por eso el Pentateuco que tenemos hoy es el libro original que teníamos hoy, escrito en el tiempo de Moisés. Los libros del Tanaj, ¿qué es el Tanaj? Okay, no es la Biblia completa. No, es la Biblia sin el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es el Tanaj. Esto es un Tanaj. ¿Sí? Y se escribe y se lee Empieza hacia atrás, hacia adelante, ¿ok? Y está escrito, en este caso, en hebreo e inglés. De izquierda a derecha. de izquierda a derecha. ¿Ok? Se escribe de izquierda a derecha. Ahora, este Tanaj solo contiene ¿qué? El Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que oigan la palabra Tanaj, significa Antiguo Testamento. Estos escritos, lo más antiguo que tenemos es del año 900 a.C. hasta 100 después de Cristo. Ahora, estos fueron escritos durante 1000 años, entre el 900 y el 100. El 900 a.C. es más o menos la época donde estaba los dos reyes, David y Salomón. O sea que a partir de David y Salomón comenzaron a escribirse los textos. Muchas de las historias que eran escritas y se pasaban de boca en boca. Los textos más antiguos es el Canto de Débora, que está en el libro de Jueces, y el Pentateuco en la época de los dos reinos David y Salomón. Se sabe que el Pentateuco fue escrito en David y Salomón. Ya estaba escrito antes, pero se conservó, a partir de eso se conservó muy bien en David y Salomón en el templo. Los rollos originales se conservaban completamente. El problema que tenemos es que el manuscrito más antiguo, antes de ver esto, de la Biblia que tenemos son los rollos del Mar Muerto, del Qumran. En el Mar Muerto había cuevas y había un grupo de personas llamadas esenios. Yeshua era parte de una de las comunidades esenios. Estas comunidades se dedicaban realmente a leer Torah, Biblia, el Pentateuco, y a conservar los libros. Ellos, cuando vieron que la gente y que Roma estaba comenzando a destruir, especialmente en el año 70, comenzaron a destruir todo lo que era judío, comenzaron a mandar a todos los judíos fuera de Israel, y cada vez que encontraban una Torah la quemaban. Ellos decidieron agarrarlas de ellos y guardarlas en cuevas. Lo fabuloso de ello es que las cuevas del Qumran son secas, no hay humedad, y los libros se mantuvieron desde esa época hasta hoy. Los libros fueron encontrados en 1947 por exploradores y tienen toda la Biblia que se conoce del Antiguo Testamento, estaba allí metida en muchas copias. Algo importante, solamente para que vean lo increíble del Antiguo Testamento. Agarraron el libro de Isaías y lo compararon con el libro de Isaías de hoy, los papiros, pues el libro de Isaías de hoy que tenemos, y encontraron que había 5 errores. En todo el libro había 5 errores y todos tenían que ver con la forma en cómo ponían o la letra. O sea, la forma en cómo él escribía la letra es diferente con la forma en cómo él escribió. O sea que no había error ninguno. ¿Ok? Nosotros, antes de los descubrimientos del Mar Muerto, el más antiguo Tanaj que existía es del año 900 después de Cristo. Cuando aparecieron estos libros, nos dimos cuenta, wow, tenemos desde el año 100 a 200 antes de Cristo. Entonces, todo lo que existe hoy del Tanaj, lo tenemos perfectamente, del Antiguo Testamento, lo tenemos al pie de la letra. Perfecto. Cada letra, todas las cosas. No tenemos problema con el Antiguo Testamento. El problema que tenemos es con el Nuevo. Con los escritos nazarenos. Ok. Los escritos nazarenos, el manuscrito más antiguo que tenemos de las escrituras nazarenas,
Es una cosa llamada P52, ya lo van a ver por qué. Este es el P52. ¿Vieron el P52? Eso está en la librería de Manchester, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Este es más o menos de tamaño. Y está por ambos lados. Y solo tiene Juan 18, 31 a 33 y 37, 38. Eso es todo. Ese específico es del año 125, aunque ahorita ya lo cuadraron más, es el 117 después de Cristo. ¿Ok? El pedacito vale una mierda. Solo que ese pedacito. Tenemos otros que son muy buenos, pero es del año 300 en adelante. Pero el más antiguo de todos es este. Eso significa que algunas de las personas que nosotros conocemos como los apóstoles seguramente vieron este pedazo o lo tocaron. ¿Ok? Está metido obviamente protegido contra viento y marea, contra cualquier cambio de... porque las luces afectan mucho a los papiros y a los pergamentos. Afecta sumamente. Entonces cuando usted va a ver esto, están en escasa oscuridad. Una luz muy tenue los ilumina. Porque cuanto más luz hay, más se queman y desaparecen las palabras. ¿Ok? Entonces esto se llama Ryland, porque fue el que lo compró. P52 es la parte, y solo, fíjense, solo tiene 4 o 5 versículos que están escritos acá. Y hay una cosa, si lo comparamos a los versículos actuales, los actuales son exactamente de ahí. ¿Ok? Sigamos. Los manuscritos del Mar Muerto, ve dónde estaban integrados en estas cuevas. Estaban integrados en calor. Los manuscritos y códigos que hoy o códices que hoy tenemos, afortunadamente fueron los que los tenemos debido a que en los lugares donde estaban, en el Sinaí, en Egipto, hay un calor infernal y hay una sequedad bárbara. Y eso logró mantener los textos. Por ejemplo, todos los que estaban en Israel, muchos se perdieron porque Israel tiende a tener 4 estaciones. ¿Okay? Los manuscritos del Mar Muerto, Arroyo Corán, están en grutas situadas en Corán, a orillas del Mar Muerto. Es una colección de 972 manuscritos. Algunos de ellos estaban en pedacitos y gente después de casi 20 años lo pusieron todos pegaditos y los pusieron guardados. ¿Okay? Así que el que le guste dedicarse a eso y poner pedacitos como si fuera un rompecabezas puede hacer. Increíblemente el trabajo que han hecho. Los manuscritos datan de entre los años 250 a.C. hasta el año 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Ellos lo guardaron y gracias a ello tenemos el texto que hoy tenemos. ¿Cuáles son los códices más antiguos? ¿Qué es un códice? ¿Se acuerdan? Es un libro que no fue impreso por máquina, sino fue escrito a mano. Tenemos los 3 más antiguos. El Códice Sinaítico, o llaman Codex Sinaíticos, está en Londres, en la Biblioteca Británica. Este servidor tuvo al lado de él y lloró muy rápido, porque el códice es sensacional. Yo lloraba por ese códice y había un rabino que estaba llorando por otra cosa que judaica muy bonita. Y los dos nos mirábamos y llorábamos los dos. Está ante el texto original. Es increíble, ¿ok? Y ya vamos a ver. Es un manuscrito elaborado en los años 330 y 350 después de Cristo. El Códice Alejandrino es un manuscrito del siglo V que contenía la mayor parte de la Septuaginta y el Nuevo Testamento. La Septuaginta es el Antiguo Testamento escrito en griego. Y el Códice Vaticano, ¿dónde creen que están? En el Vaticano. Es uno de los más antiguos manuscritos conservados de la Biblia, ligeramente anterior al Códice Sinaítico y probablemente copiado como aquel durante el siglo IV. Es una pregunta, ¿cuál de los dos es el más antiguo? El primero. Vamos a ver. Estas son imágenes de los códices. Este es el Vaticano, este es el Alejandrino y este es el Sinaítico tal y como yo lo veo. Está metido en una cuestión de protegida, hay un señor armado al lado, las luces son tenues, nadie puede tocarlo y hay tipos que están... El códice está valorado en $100 millones.
No puedes sacar fotos. No puedes sacar películas, fotos. Ni videos, ni nada. Yo tengo una foto afuera de la sala, no adentro, no puedo hacer. No, la que compramos allá. Y otra que compramos. Ok, vamos a los anteriores. El Códice Alejandrino data del siglo V, fue escrito en griego en letra uncial. ¿Qué es uncial? Uncial es que todas las palabras son escritas en letras mayúsculas. O sea, para evitarse tener que poner puntuación, todo lo hacen en letras mayúsculas, era más sencillo. Contiene la mayor parte de la antigua ley en griego y casi todo el Nuevo Testamento. Deriva de su nombre de la ciudad de Alejandría, Egipto, donde se cree que fue hecho. El Códice Vaticano, ya saben dónde está en el Vaticano. Este es el único cosa que no se permite ver por ninguna razón. Lo que hicieron fue, le sacaron fotos de todas las páginas y lo pusieron en internet para que la gente pueda leerlo directamente en internet. ¿Okay? La razón por la cual es que dicen que es algo demasiado santo, entonces no permiten tocar. Pero tenemos afortunadamente toda la parte completa. Está escrito en letra uncial, encontrados en la Biblia del Vaticano, está en pergamino fino, por lo cual es muy débil, y es del año V, escrito en griego. Y por último, el Códice Sinaítico. ¿Por qué se llama Sinaítico? Viene del Sinaí. Fue encontrado por un señor que tiene un nombre bastante interesante, se llama Tichadem, creo que el nombre ahorita lo vamos a ver. Él lo consiguió. Este es el convento de Santa Catalina, que está al lado del monte donde Moisés subió y trajo la ley. ¿Okay? Está al final del Sinaí. El códice, él lo encontró por algo increíble. Estaba allá, pidió algo para ir al baño y le dieron unas páginas, y él ve las páginas y dijo: no, yo no voy a usar este cubo. Él consiguió el código, pero él no sabe, los propios ¿cómo se llama? Sacerdotes que estaban en el convento nunca la habían leído ni leído en griego. Entonces empezaron a romper las páginas para usarlo para otra cosa. Afortunadamente se perdieron algunas páginas. Él logró llegar a un acuerdo y el códice completo se fue entonces primero a Rusia, que lo compró, y Rusia, cuando ya estaba en deuda, lo vendió a los británicos y le pagaron el códice en Londres. ¿Okay? Fue escrito en el año 330 y al 350 después de Cristo. Hay otra cosa que mucha gente me dice: no, pero este es más viejo que ese, y se llama la versión Peshitta. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han oído la versión Peshitta? La versión Peshitta se llama originalmente siriaco porque es el simple, el común, la forma en cómo lo versa, y está en idioma siriaco. Es la página de Peshitta, por ejemplo, la ven, obviamente escrito a mano, algunos tienen colores y todo eso. El problema de todo esto, de la versión Peshitta, es lo siguiente: fue escrita supuestamente entre 150 y 169 después de Cristo, pero no tenemos una sola copia antes del año 500 después de Cristo. Entonces el más antiguo que tenemos sigue siendo el Sinaí. Y por último, algunas cosas para que conozcan: hay manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos el papiro 66, que contiene casi todo el Evangelio de Juan. ¿Okay? Y también, por ejemplo, el Códice 75 parcial, originalmente, que incluye Lucas y Juan, y algunos como el 72, la copia más antigua de Judas. Solo son 4 o 5 páginas. ¿Okay? La pregunta es: ¿cuál de todos estos es el verdadero? Voy a mostrarles algo en particular. Este es el código sinaítico, tal y como está. Esta es una foto directamente que traje de mí. El código sinaítico, lo que tiene fantástico es que es diferente a las Biblias que usted está acostumbrado a ver. Si usted lo traduce o lo lee, es exactamente casi idéntico a este. Un ejemplo. No se parece a una Reina Valera. ¿Por qué? Porque hay más de 5.000 alteraciones en la Reina Valera.
de lo que dice el código civil. Déjenme explicarles eso. Hay dos tendencias. Ustedes siempre han conocido a la famosa Reina Valera en Venezuela, ¿verdad? La Reina Valera fue escrita por dos españoles. Estos dos españoles, lamentablemente, uno de ellos fue quemado vivo en la hoguera por haber escrito algo que no debería haber escrito. Recuerden que ellos están en España en 1500. ¿Cuál es la iglesia que gobierna España en 1500? La católica. Cada vez que alguien dice algo en contra de la iglesia, ¿qué le hacen? Lo queman como hereje. ¿Qué? Lo quemaban en la hoguera. Estas dos personas acaban de enterarse que existe una versión por primera vez escrita que no es la papal. Antes, desde el año 300 en adelante, nadie tenía la Torá, nadie tenía la ley, nadie tenía el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento en su casa, nadie lo tenía. Y la razón es muy caro, porque hay que mandar a alguien que durante años esté haciendo ¿qué? Copiando la piedra. Los únicos que lo tenían eran ¿quiénes? Los sacerdotes de la Iglesia Católica. Ni siquiera los sacerdotes de la Iglesia Católica leían el texto. ¿Ok? Es importante eso, vamos por un momentito. Es importante eso. Los sacerdotes de la Iglesia Católica nunca veían el texto. Lo que oían era lo que otra persona había oído de otra persona que había oído de otra persona que había oído. Entonces todas las historias se convirtieron en eso, en historias. Quiere decir, yo para mostrar la Biblia a las personas de la calle, lo que hacía era contrataba a un pintor, le narraba una historia de la Biblia, él me hacía un cuadro enorme, gigantesco, y ahora yo podía mostrar. ¿Se acuerdan de la historia de Salomón o la historia, por ejemplo, de Dalila y Sansón? Aquí está la historia. Y le contaba la historia. Sansón, que estaba con Dalila, que no era una mujer que le convenía, y comenzaba a contar la historia. No había texto. La creación de la Capilla Sixtina de Salomón. Exacto, la creación de la capilla. ¿Cómo se creó el mundo? Ve a la Capilla Sixtina. Todo el mundo se miraba, así se creó. El hombre tocaba con el dedo a Dios y Dios lo creó. No había texto. Nadie leía el texto. Pero alguien, un señor llamado Cliff, él agarró y decidió en Inglaterra, quiero el texto original. Consiguió algunos manuscritos, algunos papiros originales. Él sabía leer griego antiguo y comenzó a traducirlo al idioma inglés de la calle. Tradujo todo lo que pudo e hizo una Biblia. Obviamente lo agarraron en Inglaterra y lo quemaron vivo. Wycliffe se llama. John Wycliffe. El tipo logró convertir la primera Biblia y la lanzó al mundo. La gente empezó a decir, un momento, yo quiero una Biblia como esa. En ese momento acababa de aparecer la imprenta de Gutenberg. ¿A quién cree que fue una de las primeras cosas que Gutenberg imprimió? La Biblia que Wycliffe había escrito. Y comenzó a imprimirla, y comenzó a llegar a la gente, y la gente empezó a maravillarse, sí, tengo la palabra de Dios. No, todavía no. Cuando viene todo este proceso, el rey James de Inglaterra, James I, decidió, yo quiero una Biblia bajo mis auspicios. ¿Quién me la va a traducir? Obviamente es el rey, todo el mundo quiere traducir. Le tradujeron una Biblia y le hicieron, y esa Biblia fue creada bajo un texto. Ese texto se llama texto recepto. Este es el original del texto recepto, ¿ok? Obviamente está en griego. Un señor llamado Emerson, él agarró y comenzó, el nombre no me viene ahorita completamente, Erasmus de Rotterdam, que era un genio, decidió, voy a agarrar en todos los papiros que pueda conseguir, los meto sobre la mesa y empezó a escribir la Biblia. Y salió el Nuevo Testamento llamado texto receptus. Texto receptus significa texto recibido de. ¿Okay? Él agarró en esto y con esto él sacó
la base para construir lo que hoy conocemos como en Estados Unidos la King James Bible, la Biblia del rey James, del cual viene la que ustedes quieren. ¿Cuál es la más famosa en Venezuela? La Reina Valera. La Reina Valera. La Reina Valera, los dos, que uno se llamaba Reina y el otro Valera, ellos dos agarraron el texto y lo convirtieron al español. Los dos fueron quemados por convertir al español. La Reina Valera viene del texto Receptus. Ok, ¿por qué es importante la idea del texto Receptus? El texto Receptus se convirtió obviamente en la reina de James I, se convirtió en la que hoy se conoce como la Biblia más impresa en el mundo. O sea, la Reina Valera en español, en portugués Almeida, en otros idiomas cada quien varía, pero vienen todas de la misma raíz, del texto Receptus. ¿Qué es texto Receptus? El texto Receptus, Erasmo, se basó en textos que eran de 1400, desde el año 900 y del año 1000 después de Cristo. ¿Se fijaron? Vuelvo a decir. Este texto, Erasmo, ¿se basó en cuál texto? ¿En textos del año 400? No. En textos del año 1100. Él lo único que tenía eran textos del año 1100 y del año 900 y del año 700. No tenía ningún texto del año 400. Agarró el texto que tenía e hizo lo mejor que pudo y lo condensó todo en esto. Lo lanzó y gracias a ese texto hicieron el texto La Reina Valera aquí en habla española, o la King James Bible en inglés. Ahora, hay un pequeño problema. ¿Esto se basaba en cuáles textos? Textos del año 1100. O sea, textos basados 1000 años después de la muerte de Cristo. El Códice Sinaítico está basado en ¿cuándo? En el año 340 después de Cristo. ¿A cuál texto yo creo más? Al 340 Pero hay un pequeño problema. El problema que tengo es que hay gente que está enamorada del texto de Holy Bible, de King James Bible, o de que ustedes conocen como Reina Valera. Hay gente que se enamora y pelea con ustedes por este texto. Y si tú le cambias una sola palabra, tú eres hereje. Y vas directamente al infierno y no hay salvación para jamás. El problema es, y la razón es, porque este texto tiene traducciones que no deberían estar, cosas erróneas, que nos han llevado a pensar en tonterías. Nosotros lo que queremos saber, sabemos que el texto del Antiguo Testamento es perfecto, porque los manuscritos del Mar Muerto nos lo dicen así. Textos escritos en el año 200 o 100 antes de Cristo. Esos textos están perfectos. El problema que tenemos hoy por hoy es el texto antiguo, el texto del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver por qué el Códice Sinaítico es tan importante. Primero, es el más antiguo que tenemos. Si alguien me da hoy por hoy un texto que encontraron en el año 1000 de lo que escribió Aristóteles, yo diría, wow, gracias por el texto. Pero si alguien me da un texto del año 200 a.C. de Aristóteles, yo salgo bailando. Ese es el más aproximado al tiempo de Aristóteles. El más antiguo que tenemos es el Códice Sinaítico. Originalmente así contenía la totalidad de ambos testamentos, pero solo han llegado hasta nuestros 10 trozos de la Septuaginta, o sea, del Antiguo Testamento, pero la totalidad del Nuevo Testamento está allí, completo. Adicionalmente, eso aparece en la Epístola de Bernabé. ¿Cuántos han leído la Epístola de Bernabé? Estaba en el original. Los apóstoles leían la Epístola de Bernabé. Ok. ¿Y qué tal los fragmentos del pastor de Germas? ¿Cuántos han leído ese? Eso estaba en el original. Una pregunta, ¿por qué no está en el nuestro? Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen en su Biblia
Judith. Yo tengo una latinoamericana. Exacto. Algunas de ellas tienen el texto de 7 textos llamados apócrifos, pero que originalmente venían en la Biblia que los judíos usaban. Y era la Biblia que Yeshua usaba. Y hay algunas veces que él decía, Enoch escribió cosas maravillosas. Una pregunta, ¿cuántos leyeron el libro de Enoch? ¿Ya nos dan cuenta que nos han estado mintiendo descaradamente con la guerra de Valero? Los apóstoles hablan de... Ok, vamos a seguir. Junto con el Código Alejandrino y el Código Vaticano, el Código Sinaítico, es uno de los escritos de mayor valor porque se parecen uno al otro, casi idénticos entre ellos. En la mayor parte del Nuevo Testamento, el Código Sinaítico está de acuerdo con el Código Vaticano. O sea que usted puede tomar cualquiera de los dos. Sigamos. Un ejemplo, déjenme mostrarles. En la versión Valera que ustedes tienen, que la compraron y que dijeron es la mejor versión que hemos comprado en mi vida, dice, Dios ha sido manifestado en la carne. ¿Lo tienen? ¿Han oído eso, verdad? Dios ha sido manifestado en la carne. Pero ¿saben lo que dice la verdadera? Dice aquel que fue manifestado en la carne. Una pregunta, ¿por qué pusieron Dios? Si dice aquel. Mala traducción. ¿Se fijaron? Fíjense. Si yo les digo que Yeshua fue manifestado en carne, y yo digo esta frase, Dios se ha manifestado en carne, ¿qué creían ustedes que Yeshua es? Dios. Una pregunta, ¿existe un solo Dios o existe un Dios puesto en 3 partes o dividido, cortado en 4? Porque según los católicos son 4, porque la Virgen María también está pendiente ahí. La pregunta es, ¿hay un solo Dios, sí o no? Sí. Y un solo Mesías. Solo Mesías. Y una sola verdad. Una sola verdad. Entonces, ¿el Mesías es Dios? No. Pero la primera nos dice, Dios se ha manifestado en carne. ¿Qué puedo yo creer si leo esa versión? Que Yeshua es Dios. ¿Ok? Sigamos. ¿Cuándo no, esta parte está. Aquí está. El tipo que ya tengo el nombre de la persona que descubrió el Código Sinaítico. Tischendorf. ¿Ok? En 1850. Ok, sigamos, ahora sí puede cambiarlo. El Código Sinaítico muestra que el Nuevo Testamento nuestro, hoy por hoy, tiene añadiduras. Por ejemplo, no existe Mateo 12:47, 16:2, 17:21, 18:11. No existe, por ejemplo, el 23:14, el 24:25. No existen un montón de cosas que tenemos en la Torá que nos estamos dando un ejemplo. Cuando estamos orando Padre Nuestro, ¿qué decimos al final del Padre Nuestro? Tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿cierto? Eso no existe en el origen. Eso se lo pusieron los católicos. Eso lo pusieron los católicos para decir que la iglesia católica es la iglesia más llamada. ¿Por qué sabemos eso? Porque el texto está aquí. Digamos que yo tenga este texto, ¿verdad? Y yo agarro y le escribo ciertas palabras aquí al ladito. Esas palabras vienen en el texto. No, yo les escribí a mano. Entonces lo que hicieron fue borrar aquí y ponerla aquí al ladito. Esas palabras son añadidas al texto. Y esas palabras no estaban en el original. Sigamos viendo. También lo hay en Lucas, en Juan, en Hechos, en Romanos. Hay frases omitidas, por ejemplo, Mateo 6:13, tuyo es el reino bajo el poder de la gloria, eternamente amén. No existe. Nunca fue dicho por Yeshua. Él jamás lo hubiera dicho. Vamos a Mateo 10:39. El que encuentra su vida la perderá. ¿Se acuerdan de eso? Siempre pensamos que él dijo eso y nunca dijo eso. Okay, hay otras partes, por ejemplo, una de las... ¿Sí que pasa? Por ejemplo, ven Mateo 20:23. Y ser bautizado con el bautismo con el que yo estoy bautizado. Una pregunta. ¿Yeshua diría eso? No. Ustedes saben cuál fue el bautismo que él fue bautizado, ¿verdad? Lo clavaron en una cruz. ¿Cuántos de nosotros realmente vamos a ser clavados en una cruz? ¿Quién les gustaría ser clavado en una cruz? A probar, nadie quiere hacerlo. Podemos hacerlo aquí. Yo tengo un madero ahí y unos clavos. Nadie quiere hacerlo.
porque nadie fue llamado para hacerlo. Él nunca podía haber dicho la frase. Él no puede decir, ustedes van a ser bautizados como yo fui bautizado. No pueden siquiera decirlo, porque nadie podía hacer que ser el Mesías. Solo había uno, y era uno solo, el descendiente de David. ¿Alguno de nosotros es descendiente de David? No. Otras son alteraciones. Por ejemplo, nos sacaron el libro de Tobit, de Judith, el primer libro de Macabeo, el segundo libro de Macabeo, la sabiduría, el Eclesiastés, el que se llama Siradiza o Baruch. ¿Por qué no sacaron esos libros? Si estaban en el original. Ok. ¿Cuál es el ataque al códice Sinaí? Aquí comienza el drama. ¿Okay? Yo tal vez debería darles a todos una servilleta para que lloraran un rato. Este es un drama. El drama es los que buscaron el código sinaítico, salud, y comenzaron a darnos esta versión falsa, deberían ser quemados. Estas son frases de personas que adoran King James Bible o la Reina Valera. El King James Bible, la traducción hoy por hoy, ¿se acuerdan de la nueva versión internacional? Ok. Hay gente que dice que si usted compra la nueva versión internacional, si quiere volteamos un poquito más, voltea un poquito más para acá para que no le pegue tan directamente. ¿Ok? ¿Ah? Voltea un poquito más para acá, por favor. No, porque entonces le pega mucho y le va a estar. No, para acá. No, para acá. Dale más. A lo que está. Fíjense, hay mucha gente que para salvar este texto está dispuesto a matar a las personas que cambien y venden la nueva versión internacional. Dicen que el código sinaítico es muy diferente del texto Receptus. Sí lo es. El código sinaítico es diferente del texto Receptus. Las nuevas Biblias hoy por hoy, disculpen, las nuevas Biblias hoy por hoy están basadas en el código sinaítico, no el texto Receptus. Según los que apoyan a estos textos, el sinaítico es un texto desviado por manos no santas. Una pregunta, ¿ustedes creen que este libro fue escrito por manos no santas? Deberíamos agarrar a las personas que escribió la Biblia textual. Alguien puede buscar a las personas que escribió esta Biblia, fueron varios catedráticos. Deberíamos crucificarlos, quemarlos vivos tal vez, apedrearlos, lanzarlos de la azotea. Pero esto es lo que estas personas creen y escriben, que estos son satánicos. Lo único que estas personas hicieron fue traducir el código sinaítico y ponerlo en español. ¿Son culpables de eso? No. Ellos dicen que según esto hay texto desaparecido. El texto de la ascensión de Yeshua no aparece en Lucas. Una pregunta, aunque no aparezca ese texto, ¿usted cree que realmente Yeshua resucitó, sí o no? Sí. ¿Necesitamos el texto para probar que resucitó? No creo por qué. Yo estaba tranquilo un día en mi casa y él me dijo, lo que estás haciendo está mal. Y yo caigo de rodillas sin entender por qué, y estoy llorando y aceptando a Yeshua HaMashiach como mi Mesías. Amén. Yo no leí el texto, leí una frase, leí Isaías 35. Otra cosa, en Marcos 1:1 no dice que Yeshua es hijo de Dios. Una pregunta, ¿es hijo de Dios? Sí. No dice que cuando él estaba siendo bautizado decía hijo de Dios. ¿En mi amado? ¿Necesito que esté escrito en todos lados? Yo me acuerdo de esa parte. Él se sumergió, se levantó y Elohim dijo, ese es mi hijo amado. Necesita Elohim de, perdón, lo puse en otras 76 veces. No, esas 76 veces no aparecen en el texto, pero aparece cuando está allí. ¿Necesito las 76 veces? No. El texto 8:31, la mujer adúltera no existe. Sabemos que sucedió. ¿Por qué sabemos que sucedió? Porque el texto es muy popular, pero no fue escrito en el original. Ambos códigos son unciales, o sea, letras de mayúscula, sin espacio o uso de puntuación. El texto mayoritario del cual se basa esta gente
o recibido es un texto trabajado, quiere decir es un texto alterado. ¿Cómo sabemos que fue alterado? Porque se nota. Tal frase, vamos a meterla ahí, borrado y pusieron adicional. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer un documento entre nosotros. Usted me va a comprar una casa y usted ve que yo estoy borrando y meto. No, disculpa, te había dicho 90, son 150 millones. Tú me vas a decir, momento, ese texto está alterado. Porque tú le agregaste algo que no estaba. ¿Cuál es el texto original que decía ahí? 90, ¿cierto? Y yo metí 150. ¿Voy a valer los 150 o los 90? Entonces, si yo tengo el texto y veo que alguien comenzó a cambiarlo, ¿qué digo? Fue alterado. ¿Voy a creerle a lo que pusieron adicional? No. Vamos aquí abajo. El texto mayoritario recibido es un texto trabajado y A es el Alejandría, es el Sinaí TV, B es el Vaticano. Son solo el 1% de los 5.400 manuscritos del texto mayoritario. Lo que más existen hoy por hoy, el texto, es el texto mayoritario escrito entre el año 900 y el año 1500. ¿A cuál le creo yo? ¿Lo escrito en el año 900 o 1500 o lo escrito en el año 340? El sinaítico, en comparación con el texto de la Reina Valera, hay más de 4.000 palabras omitidas del Nuevo Testamento y 1.500 lecturas no encontradas. Una pregunta, ¿usted ahorita, de lo que ya sabe, seguiría creyendo en la Reina Valera? No, para nada. ¿Saben quién tradujo ese texto? Del sinaítico al inglés y después del inglés al español. Dos personas llamadas Westcott y Hort. Ambos anglicanos, y según ellos, según los del texto mayoritario, o sea, de la Reina Valera, dicen que son apóstatas. Me entero, apóstata es el que pierde la fe, pero esta gente no perdió la fe, simplemente tradujeron, son traductores. ¿Saben lo que ellos eran? Pastores anglicanos. Ellos nunca dijeron que todo fue mentira. Dijeron lo que estaba escrito acá, lo único que hicieron fue traducir. Debido a que dijeron que fue traducir, sus familias fueron maldecidas por toda la eternidad. Uno se da cuenta, si tú estás defendiendo esto y maldiciendo a la gente, eso quiere decir que hay algo malo en esto. Exacto. ¿No? Okay. Antes de que, obviamente tienen que suscribirse al canal, si es posible. La pregunta es, ¿cuál es el texto correcto? Les voy a dar 3 vías para el texto correcto. El primero está en este texto llamado Biblia textual. Este es lo más parecido que existe al texto correcto. Biblia textual, lo más parecido. El otro es la nueva versión internacional, que no tengo ninguna copia que poder mostrarle, pero usted ya la conoce, ¿no? Es muy parecido. Ajá. Ah, ya lo tiene. Esa es la bilingüe. Aquí es bilingüe, está en inglés y español, bien bonita. Esta nueva versión internacional es el texto original, cambiado por estas dos personas, basado en el texto de el Sinaí. ¿Okay? El texto, ustedes pueden comprarlo aquí, es el más popular hoy por hoy en Venezuela. Y adicionalmente a ese hay otra. Una cosa llamada la Biblia hablo hoy. Mucha gente dice que es católico, no lo es. La Sociedad Bíblicas Unidas decidió hacer una tracalería con los católicos. Le dijeron, vamos a hacer una Biblia católica. Y nosotros se la imprimimos y se la damos a ustedes. ¿Les parece? Y es gratis. Y los católicos dijeron, buena idea. Okay. Agarraron el texto, nueva versión internacional, se lo metieron completo y le metieron los 7 apócrifos para que no dijeran que no es Biblia. Toda Biblia católica tiene los 7 apócrifos y le metieron. Y se vende como si fuera una Biblia católica y no lo es. Una Biblia humana. Pero está bien traducido como el Nuevo Testamento. En inglés también hay versión en español, pero les costaría un dineral, vale $1. En inglés la mejor es Complete Jewish Bible. Ok, este es excelente, por David Stern. Jewish Bible, ¿okay? El que le gusta leer inglés. Vale como $30 a $40. En español trae una versión en español, también la pueden conseguir en Amazon.
Ok. Vamos a decir algo positivo ahorita, sin ofender a nadie. La Reina Valera no es una mala versión, solo que tiene cosas que le van a hacer equivocarse, pero no es una mala versión. Si usted tiene la Reina Valera, no es que ahorita vaya a su casa y la va a quemar, no queme nada. Sino que cada vez que digamos algo... Cada vez que digamos algo, anótelo. Anote, nosotros tenemos en la página los versículos que no debe leer, Exacto. que no están en el original. Cada vez que pase por ahí, mete una cosita ahí, no. Y así puede ir arreglando su Biblia, no botarla, porque las Biblias están sobre 1 millón, 2 millones, 3 millones, todo es millonada. ¿Ok? Pero una cosa, ya sabe cuáles son las verdaderas versiones, las que se basan en el código sinaíta. Y esas son la Reina Valera. ¿Qué? ¿La Reina Valera es una de ellas? No. ¿Cuál es? La textual. Biblia textual. La nueva versión internacional. La nueva versión Y esa internacional. Dios habla hoy con los O Dios habla hoy con los de Deuterocanónico. ¿Ok? O usted puede conseguirla en griego y en hebreo y leerla en los originales. ¿Ok? De todas maneras, nosotros tenemos ambas y se puede download de la página Messiah's Kingdom Online. Todas las Biblias que existen están metidas allá. ¿Ok? Pueden bajarlas y no tienen ningún problema. Entonces ya saben cuáles Biblias hacer. No vayan a comprar ninguna. Una cosa, no compren Scofield. Nada de ningún. No compren Thompson. Esas Biblias fueron alteradas, demasiado alteradas y puestas para servir a ciertas ideas. Y eso no es la idea, ¿ok? La idea es que queremos leer el original, lo más acertadamente posible. ¿Okay? Entonces, por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Gracias.